tardes a todos, bienvenidos a todos los que se suman a este segundo encuentro de las jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal 2021 sobre impactos procesales del Código Civil y Comercial de la Nación a 5 años de su sanción. Les recuerdo que mantengan desactivados sus micrófonos para evitar interferencia en las distintas disertaciones. Bueno, nuestro primer disertante que nos acompaña es el doctor Leonardo González Amar. El doctor es vocal de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Córdoba, es profesor de Teoría General del Proceso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de Derecho Procesal en la Maestría en Derecho Procesal Universidad Siglo XXI, es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es autor de numerosos libros y artículos jurídicos. El tema de su disertación es la protección de la vivienda. La protección se vincula el derecho que tiene la persona a la vivienda, porque allí es donde puede desarrollar su derecho a la personalidad. Tanto es así que en una clarísima definición que hace la maestra Aida Kemelmacher de Carlucci, dice que la vivienda es el santuario de la vida privada de la persona. Y la vivienda ha merecido, por ello, dada la importancia que tiene, la protección de distintos sistemas normativos. Aquí en nuestro país, por ejemplo, no hay un sistema normativo único que proteja el derecho a la vivienda. Coexisten diversos microsistemas, el convencional, constitucional, legal, sistemas en las provincias. Todos estos sistemas tratan, o apuntan, mejor dicho, o se enderezan a dar protección a la vivienda. Si tuviéramos que hacer así un repaso o una sinopsis de cuáles son los microsistemas salientes que dan protección a la vivienda, debemos arrancar por lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que da protección a la vivienda, al acceso a la vivienda y a la defensa del bien de familia. También, en función de lo que establece el artículo 75, inciso 22, con la reforma constitucional del año 1994, deben tenerse en cuenta las convenciones y tratados internacionales que resguardan y protegen el derecho a la vivienda. Entre ellos tenemos que mencionar, además de la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención de los Derechos del Niño, entre otras cartas y tratados internacionales. Hasta aquí lo que venimos diciendo tiene que ver entonces que tenemos este marco constitucional, el marco convencional, y también hablamos de que existen microsistemas legales. Y aquí tenemos que mencionar que el Código Civil y Comercial de la Nación establece a su vez distintos paraguas protectorios de la vivienda. Decimos así porque en realidad lo que ha hecho el Código Civil y Comercial ha hecho, como todos sabemos, una constitucionalización del derecho privado. Es decir, que ha unido principios de derechos humanos en el Código Civil, ha unido principios y garantías del derecho público con el derecho privado. Y de esta manera, el derecho a la vivienda reconoce raigambre constitucional y convencional. Vamos a decir entonces que en el Código Civil y Comercial la protección que se da al derecho a la vivienda, podremos decir que imaginariamente es de tipo transversal, es decir, que lo vemos en distintos extremos de los capítulos y los libros del Código Civil y Comercial. Nosotros vamos a ver en un pequeño panorama, básicamente, cómo está protegido este derecho a la vivienda. En primer lugar, debemos hacer mención a la protección a la vivienda previa afectación. Es lo que antes estaba regulado en la Ley 14.394, que está derogada, y que ahora el Código Civil lo instituye en el artículo 244. Bien, ya vamos a volver a un mayor detalle de esta normativa. Ahora vamos mencionándolo. La otra protección que brinda el Código Civil es en relación a la protección de la vivienda en caso de matrimonio, por el artículo 456. También se protege la vivienda
en los casos de uniones convivenciales inscriptas del artículo 526 y concordante. Aquí es importante detenerse un minuto y hacer referencia que esta reforma significa un gran acierto y en definitiva viene a concretar un reclamo de la doctrina y de muchos precedentes jurisprudenciales que pretorianamente reconocían la protección de la vivienda en caso de uniones convivenciales. El Código Civil condensó en el artículo 526 la protección del derecho a la vivienda en caso de uniones convivenciales inscriptas. ¿Bien? Además de ello, el Código Civil también se refiere a la protección de la vivienda como efecto del divorcio, cuando establece que el juez podrá hacer la atribución del uso del hogar conyugal en el artículo 443 de manera temporal. También como efecto de la ruptura de la unión convivencial, también se prevé la protección a la vivienda. Y hay otras disposiciones en el Código Civil, como las relativas a la posibilidad de establecer una indivisión hereditaria respecto al inmueble que era el asiento de la vivienda familiar por un lapso de 10 años, establece el Código Civil. Hasta acá fíjense ustedes cómo hemos visto que el legislador, el codificador, ha ido estableciendo distintos núcleos de protección al derecho a la vivienda cuando se está refiriendo a la protección de la vivienda, ya sea de la persona previa afectación, de la persona en el matrimonio, de la persona en la unión convivencial, la protección de la vivienda en materia sucesoria, pero también se ocupa el Código Civil de la protección de la vivienda en el supuesto que la persona no haya podido acceder al título de propiedad del inmueble. Por ejemplo, cuando la persona tiene que acudir a una locación o a un arrendamiento. En esos casos también protege el Código Civil, por ejemplo, en el artículo 1190, protege la vivienda del locatario en caso que haya fallecido el locatario, se mantienen las condiciones de precio, de plazo, del contrato de locación, para todos aquellos que ocupaban ese inmueble que está alquilado. Es decir, que subsiste el contrato de locación pese a la muerte o abandono del locatario para resguardar de esa manera el derecho a la vivienda de quienes están ocupando ese bien. ¿Bien? De tal manera vemos nosotros cómo la codificación civil con esta constitucionalización del derecho privado ha dado esa protección que es tan importante para el derecho a la vivienda. Trazada esta primer panorámica a vista de dron, si se quiere, esta tarde, de todas las aristas que tiene el derecho a la vivienda, y más hoy, queridos colegas, que ustedes, todos estamos viviendo una situación tan difícil de emergencia sanitaria, de pandemia, incluso vemos los informativos con tristeza cómo hay problemas con la ocupación de tierras o la usurpación, etc. Fíjense cómo la protección de la vivienda cobra una gran actualidad, una gran vigencia, de allí la importancia que volvamos nuestra mirada sobre estos institutos. Esta tarde la propuesta que tenemos para hacer es trabajar y enfocarnos concretamente en las relaciones que hay entre el acreedor y el deudor y el derecho a la vivienda, con la mirada puesta en el Código Civil y Comercial. Esto no significa que desconozcamos todas las otras aristas y ejes que rozan o que involucran en el derecho a la vivienda, pero su tratamiento exorbitaría lo que es materia de referencia en el marco de estas jornadas, dado el tiempo que nos ha sido asignado. ¿Bien? Muy bien. Lo primero para decir entonces es que analizaremos la cuestión de esa relación entre acreedores y deudores. Y al respecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, mis queridos colegas, como todos sabemos, es lo que establece el Código Civil en relación a los bienes y a los créditos. Porque aquí el Código Civil y Comercial reitera el principio de que el patrimonio del deudor es garantía común del crédito. De manera que el artículo 242 y el 743 del Código Civil y Comercial establecen que todos los bienes del deudor responden frente al crédito de sus acreedores. Y el acreedor va a poder perseguir, ¿no es cierto?, al deudor en sus bienes para poder cobrar su acreencia, salvo los bienes que sean declarados
inembargables o inejecutables. Lo dice expresamente el artículo 743, inciso H del Código Civil. Es decir, salvo aquellos bienes que sean declarados inembargables o inejecutables según las leyes, con todos los demás bienes debe responder el deudor. Y allí entonces vamos viendo la conexión que tiene esa relación acreedor, deudor, y qué bienes pueden quedar bajo la garantía del crédito que debe responder el deudor. Aquí entonces vemos la primera cuestión, que la vivienda, por ejemplo, para salir de la agresión de los acreedores, tiene distintas modalidades de protección, como habíamos anunciado. Y la primera que vamos a hacer referencia es la afectación de la vivienda que haga el propietario en los términos del artículo 244. Aquí lo primero que tenemos que recordar es que para gozar de este sistema de protección de la vivienda, debe efectuarse la afectación ante el registro de propiedad y conforme la reglamentación local que establezca este sistema protectorio. Aquí es importante tener en cuenta que se puede afectar tanto el inmueble en su totalidad como una parte de su valor, lo cual significa una modificación en relación a la vieja ley 14.394. Otra modificación también es saber que se puede presentar el interrogante, por ejemplo, si la vivienda que se está ocupando no solo tiene el destino de tal, es decir, de vivienda, sino también tiene otro destino. Puede ser que la persona dentro de la vivienda le dé un destino mixto, por ejemplo, con la finalidad habitacional y con una finalidad comercial, por ejemplo, un pequeño negocio, un emprendimiento y demás. Ello no obstará a que pueda afectar la vivienda. Nosotros pensamos de esa manera porque la ley en ningún momento ha hecho esa distinción de que el exclusivo fin o destino de la vivienda debe ser habitacional para poder afectarlo. De manera que si la ley no efectúa esa distinción, no corresponde dejar sin protección a esa vivienda que tenga un destino mixto. Aún así, el propietario podrá hacer la afectación. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otra cuestión importante en esta materia es saber, además del objeto de la afectación que acabamos de señalar, es saber que es importante cuáles son los efectos que produce esa afectación. Y aquí lo fundamental es que tengamos en cuenta que hay una proyección bidireccional de los efectos que tiene esa afectación. Por un lado, significa que esta afectación de la vivienda es inoponible para todos los créditos que haya en relación al propietario de ese bien, todos esos créditos que sean de causa anterior. ¿Por qué? Porque todos esos créditos que eran de causa anterior deben respetarse, deberán honrarse y deberán cumplirse aún con la garantía de ese bien. La afectación va a ser el efecto protectorio de blindaje sobre la vivienda a partir de la fecha en que se haya hecho la inscripción registral. Por lo tanto, todos los créditos que sean de causa anterior, el acreedor podrá embargar la vivienda y perseguir su ejecución. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, acá es algo que resulta clave establecer cuál es la data, cuál es la fecha del crédito en relación a la afectación. Y ahí puede variar y hay una cuestión de casuística que debe tenerse en cuenta. Por ejemplo, si se trata de un hecho ilícito, un choque, por ejemplo, la fecha del crédito es en el momento del hecho, no al momento de la demanda, ni mucho menos al momento de la sentencia. ¿Se entiende? Eso al momento de establecer si va a quedar atrapado o no en la protección de la vivienda en cuanto a la fecha en que se afectó. Lo propio ocurre con los contratos, por ejemplo. La fecha del crédito surge al momento en que se toma el compromiso, aunque se celebra el contrato, no al momento del incumplimiento, porque si no, un deudor inescrupuloso firma los contratos y luego, ya previendo que va a quedar en una situación de incumplimiento, hace la afectación de la vivienda. Importante saber que si el crédito es de causa anterior, no va a ser oponible a la vivienda que ha sido afectada.
También ocurre, por ejemplo, con los títulos valores. Los títulos valores, la data, la fecha que tenemos que tener en cuenta es la fecha en que se efectuó la suscripción del título valor y no la fecha del vencimiento. Estas son cuestiones que es importante que se tengan en cuenta. Este primer paraguas protectorio que estamos hablando, que es la afectación de la vivienda previa inscripción. ¿Bien? Decíamos que esa afectación produce una bidireccionalidad de efectos. Por un lado, dijimos la inoponibilidad y por otro lado, la inejecutabilidad en relación a créditos que surjan con posterioridad a la afectación. Es decir, todos aquellos créditos que surjan con posterioridad a la afectación de la vivienda en los términos del artículo 244 no van a poder agredir el patrimonio del deudor en relación a la vivienda. Este es un blindaje que se establece a través de la ley para proteger la vivienda que ha sido afectada a este sistema. ¿Bien? Esto es importante en la medida que se haya afectado el bien al sistema del 244 y que haya habitación efectiva en relación a esa vivienda, todos los créditos que sean de fecha posterior a esa afectación no van a poder lograrse la ejecución de esa vivienda. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Esa es la gran regla que se establece en el artículo 244 y siguientes. Por cierto que hay algunos créditos en particular que aunque sean de fecha posterior a la inscripción de la afectación, lo mismo van a poder agredir esa vivienda, porque son créditos que la ley ha dicho, respecto a estos créditos, hay una excepción a la regla general, y por lo tanto, sí puede agredirse esa vivienda que ha sido afectada. Son créditos particulares, relativos, por ejemplo, a las expensas, de ese inmueble. Eso se justifica porque en la dinámica consorcial, la deuda por expensas permite que se agreda la vivienda aunque haya sido afectada, los impuestos sobre esos inmuebles, la tasa sobre esos inmuebles, las obligaciones alimentarias del propietario, todos esos créditos ceden respecto de la protección que se ha dado, aunque sean de fecha posterior. ¿Bien? Eso me parece que era una cuestión que debíamos tener en relación a lo que es el crédito, y por otro lado también debe tenerse en cuenta que el constituyente de esta afectación de la vivienda va a ver limitadas su autonomía, su restricción para lograr la desafectación del bien, por ejemplo, que ahí va a necesitar contar con el asentimiento, va a necesitar contar, digamos así, con el asentimiento del cónyuge si es casado, o de su conviviente en caso de uniones convivenciales. Eso a fin de darle protección a la vivienda que ha sido afectada. ¿Bien? Por cierto que también es viable que se pueda lograr la desafectación de ese bien aún de oficio, cuando no se mantengan las condiciones que estableció la ley para proteger o para blindar esa vivienda. Por ejemplo, que haya cambiado el destino de ocupación del inmueble y ya no sea una habitación efectiva. En esos casos se podría lograr la desafectación. Al disponerse la desafectación del bien, ese bien ingresa dentro de las posibilidades de ser agredido por los acreedores. ¿Bien? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, el segundo gran paraguas protectorio que establece el Código Civil para la protección de la vivienda es la vivienda en casos de matrimonio y en casos de uniones convivenciales. Es decir, que para el caso de que, como establece el artículo 456 para el matrimonio y el artículo 522 del Código Civil para las uniones convivenciales, aquí se establecen una serie de herramientas que podríamos decir bifrontes. Por un lado, en relación a los cónyuges o convivientes, ninguno de ellos va a poder disponer de esa vivienda familiar sin el asentimiento del otro. Eso precisamente tiende a resguardar la vivienda familiar en caso de matrimonio o de unión convivencial. Y a su vez, la otra cuestión que es importante es que se consagra expresamente por la ley una inejecutabilidad de esa vivienda
de caso de matrimonio, un caso de unión convivencial, en relación a créditos que sean de fecha posterior a la celebración del matrimonio o de la inscripción de la unión convivencial. Es decir, fíjense ustedes cómo la ley aquí, a diferencia del sistema del artículo 244, no requiere previa afectación, no requiere previa inscripción del bien en el registro, sino que simplemente coloca como fecha de protección la celebración del matrimonio o de la inscripción de la unión convivencial. Para esos casos, ipso iure se da la protección de esa vivienda familiar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es distinto el régimen protectorio del artículo 244. ¿Bien? También es importante que sepamos nosotros que remarquemos el tema de la limitación a la autonomía que tienen los cónyuges, en el caso del matrimonio, y la limitación a la autonomía que tienen los convivientes en relación a la unión convivencial. ¿Bien? Que acá se necesita del asentimiento del otro para disponer sobre los derechos que hay sobre la vivienda familiar. Si los dos prestan consentimiento, por ejemplo, para las deudas, de esa manera, al haber manifestado su conformidad en contraer un compromiso, un crédito y demás, obviamente eso significa que está la posibilidad de agredir ese bien que es la vivienda familiar. Si no ha habido ese asentimiento, se podrá pedir la nulidad de esa contratación, por ejemplo, o se podrá hacer valer la inejecutabilidad, ya vamos a ver en qué condiciones. ¿Bien? Esto es algo que me parece que teníamos que mencionar y que es importante en relación a esta cuestión. Decíamos hace un ratito que dentro de los efectos que se establece por la ley para proteger la vivienda familiar, es que en caso de que se pretenda efectuar actos de disposición sobre la vivienda familiar, se requiere el asentimiento del otro cónyuge o del otro conviviente. Pero ¿qué pasa si el acto se realiza lo mismo o si se contrae una deuda y demás sin el asentimiento del otro cónyuge? Bueno, aquí ese acto ya va a estar viciado, digamos, de una nulidad relativa, es decir, ya está afectado de una nulidad relativa que podrá ser, en su caso, subsanada por una confirmación o por la prescripción. Pero también puede ocurrir que el otro cónyuge se sienta agraviado en sus derechos, porque obviamente corre riesgo la vivienda familiar, en cuyo caso va a poder plantear la nulidad de esa contratación que ha sido celebrada sin su asentimiento, aunque la ley rodea de una serie de recaudos temporales para plantear el pedido de nulidad. Le dice, bueno, mire, dentro de los 6 meses que usted tomó conocimiento que existía esa contratación, hasta ese periodo, hasta ese lapso, ese tope temporal, usted puede hacer el planteo de nulidad del acto, a los fines de que no haya una situación de incertidumbre en las relaciones jurídicas, porque podría ocurrir, si no estuviera ese tope temporal, que uno va haciendo contrataciones, uno de los cónyuges convivientes va haciendo contrataciones, y después sine die podemos plantear la nulidad de esas contrataciones. La ley le dice, yo lo protejo, pero si quiere plantear la nulidad, tiene 6 meses que tomó conocimiento, y 6 meses desde que concluyó o se extinguió el régimen matrimonial, dice el 456, ¿bien? Ese plazo de preclusión lo tiene también en materia de uniones convivenciales, pero dentro del periodo de la unión convivencial. De esta manera lo que se ha buscado es dotar de certeza a los terceros contratantes, como decíamos, con aquel otro cónyuge o conviviente que no contó con el asentimiento de la otra persona. ¿Bien? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, decíamos que además de estas restricciones que tienen los cónyuges y los convivientes en la unión convivencial inscripta respecto a los actos de disposición y demás, también lo importante aquí es tener en cuenta que se establece claramente, como adelantamos, la inejecutabilidad de esa vivienda familiar. ¿Bien? De esta manera, es importante, sabemos que no se va a poder ejecutar esa vivienda familiar por deudas posteriores a la celebración del matrimonio o a la inscripción de unión convivencial, salvo que los dos hayan prestado asentimiento. ¿Bien? Eso es importante que lo tengamos
en cuenta. Podría ser, acá nos hacemos un interrogante, fíjense, el cónyuge o el conviviente podrían efectuar algún planteo defensivo para evitar la ejecución de la vivienda familiar en el marco de un proceso que se siga contra el otro cónyuge. Fíjense ustedes, podría plantearse un incidente de inejecutabilidad de la vivienda, por ejemplo. Ya no estamos hablando de la nulidad de la contratación, sino que estamos hablando el cónyuge que no participó en esa contratación podría plantear una inejecutabilidad de la vivienda familiar, un proceso que se siga en contra del otro cónyuge. ¿Cuál sería la figura procesal para hacerlo? Podría pedir participación en carácter de tercero, tendría legitimación, podría invocar las normas que estamos mencionando. Yo creo que sí, podría, obviamente, como tercero interesado. Él no es demandado en ese juicio, por ejemplo, pero la resolución que allí se dicte en contra del cónyuge y que se lleve, en definitiva, la afectación de la vivienda familiar, lo va a perjudicar, está legitimado, puede pedir la intervención en carácter de tercero interesado. Al respecto, ahí les acompañé con la doctora Sola, les dejé un fallo que me pareció muy interesante, que es de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que refiere precisamente a esta situación, que en el caso la cónyuge no había prestado consentimiento a una deuda que contrajo el marido y que planteó la nulidad de la subasta, concretamente. Ella había pedido intervención, ella y uno de sus hijos. Al hijo no se le reconoce legitimación, porque el Código Civil no le da legitimación para hacer el planteo de inejecutabilidad por la vivienda familiar en su puesto de matrimonio, sí le reconoce legitimación la Cámara a la esposa. Y constatado que había celebrado matrimonio en fecha anterior a la que se contrajo la deuda, que era motivo de la ejecución, logró suspender en definitiva la subasta, logró la anulación de la subasta. La subasta ya se había realizado, fíjense ustedes la gravedad, no se había inscrito todavía, ni se había hecho entrega de la posesión del bien. Pero fíjense ustedes que se logró la anulación de todo ese proceso porque esa vivienda es inejecutable. Es inejecutable porque fue seguida en función de un crédito que no había tenido el asentimiento de la cónyuge y era de fecha posterior a la celebración del matrimonio. Es un fallo muy interesante del año 2015 que se los acerqué porque me parece que se pueden presentar estas situaciones. Lo que apunta la ley acá es que cuando se va a hacer un endeudamiento o un sobreendeudamiento que puede afectar la vivienda familiar, el cónyuge o el conviviente tiene que no solo estar enterado, sino estar de acuerdo en toda esta situación en la cual se van a presentar. De tal manera que si no está ese asentimiento, la vivienda va a ser inejecutable si la deuda es posterior a la celebración del matrimonio. ¿Bien? Bueno, yo sé que por ahí venimos un poquito rapidito con la exposición, es para tratar de cumplir con los tiempos lo mejor posible, ser prolijos con este tema. Y ahora vamos a ingresar a otra cuestión que también está vinculada a la protección de la vivienda y que es concretamente la situación que ha traído tanta discusión doctrinaria y jurisprudencial sobre si es viable la ejecución de la vivienda, aunque no haya tenido un embargo, no haya tenido una afectación previa. Es decir, si es viable la ejecutabilidad automática de la vivienda, aunque esa vivienda sea única. Ese debate se ha dado en diversas sedes jurisdiccionales, ha habido pronunciamientos de la Corte en su momento, y ahora vamos a ver un poquito por qué se ha de alguna manera actualizado esa discusión. Nosotros cuando empezamos a ver esta tarde los distintos diseños o núcleos protectorios que tiene el Código Civil, hicimos mención a la protección de la vivienda que ha sido afectada por el propietario en los términos del artículo 244 y siguientes del Código Civil. Es decir, que dijimos que necesitamos un inmueble que sea afectado por la vivienda y una vez que esté inscripto goza de ese blindaje y no va a poder ser ejecutado. ¿Bien?
Lo que pasa es que esa norma en 244 también dice que esa protección que se da a la vivienda es sin perjuicio de la protección que den otras disposiciones legales. Al decir eso, el codificador, en el artículo 244 siguientes, da a entender que además de la protección de la vivienda que allí se consagra, es decir, inscribiendo el bien y afectándolo, hay protección que se pueden dar a través de otras disposiciones legales. Eso motivó que una parte de la doctrina, una parte de la jurisprudencia, entendiera que esas disposiciones legales también pueden ser provinciales. De tal manera, si una constitución de la provincia de Córdoba, por ejemplo, el artículo 58, o distintas constituciones provinciales consagran la inembargabilidad y la inejecutabilidad automática de la vivienda única, un gran sector de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que esa normativa resulta constitucional y que por lo tanto la vivienda única y la vivienda familiar que tenga esas condiciones, a la luz de lo que establece el artículo 244, debe estar protegida. ¿Se entiende? Eso ha generado discusiones y ha generado, dos grandes corrientes doctrinarias y jurisprudenciales. ¿Bien? Esto es muy importante, queridos colegas, porque más de una consulta les puede venir a su estudio y que les digan, bueno, yo estoy viviendo acá, tengo una deuda, nunca la inscribí, nunca afecté la vivienda, ¿correrá riesgo? Y ahí es donde me parece a mí que tenemos que estar ayornados, si se permite la palabra, cuál es el último pulso de la jurisprudencia, o qué vienen diciendo los tribunales, qué argumentos tienen, como para asesorarlo a nuestro cliente, ¿no es cierto? Bueno, fíjense ustedes, quienes sostienen que basta con que se trate de una vivienda única y un bien de familia, digamos, y que no se necesita una inscripción previa, se basan en que las disposiciones constitucionales y legales provinciales que así establecen ese derecho a la vivienda, aún sin afectación previa, sostienen que esas disposiciones son convencionales. Consideran concretamente que ahí esas normas se ajustan a lo que establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de tal manera que por una cuestión de progresividad de los derechos humanos y lo que se establece en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay que estar con una interpretación que no restringe esos derechos. Y por lo tanto, las normas locales, sean constitucionales o legales, que dan protección a la vivienda, aunque no tengan una afectación previa, resultan convencionales. Esa es, por ejemplo, una línea de jurisprudencia muy importante, muy bien fundada, por ejemplo, de la Cámara Segunda Civil y Comercial de La Plata, Sala 2, que acompaña en un fallo de fecha 2 de octubre del año 2015, con voto de la doctora Patricia Bermejo, quien fundamenta en esa razón, es decir, que la normativa provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ley 14432, dice que la normativa provincial resulta convencional. Además, consideran que la normativa provincial resulta constitucional a la luz de las pautas directrices del Código Civil y Comercial que establecen un sistema transversal protectorio de la vivienda. Entonces dice que la normativa provincial que consagra esta protección al derecho a la vivienda debe ser examinada teniendo en cuenta lo que establece el Código Civil y Comercial, ley 26994. Y a la luz de lo que dispone el Código Civil y Comercial, esta normativa provincial y local resulta constitucional. En ese fallo que yo les decía, que les estaba citando a ustedes, que es un fallo muy importante de la Cámara Civil de La Plata, concretamente se trataba de un cobro de alquileres en un juicio ejecutivo, donde ya se estaba por subastar la vivienda a la fiadora. Entonces, en definitiva, se logra suspender la subasta del inmueble, considerando que esa normativa provincial que protege la vivienda de manera automática resulta constitucional y convencional. Esos fueron los principales argumentos, sumado también
a las particulares circunstancias del caso, que se trataba de una persona de 71 años de edad y que estaba en una grave situación de salud. Por eso la Cámara ordenó la suspensión de la subasta. Bien, esa es una corriente. La otra corriente, la otra posición, es la que considera que la normativa provincial, sea constitucional, de las constituciones de las provincias, o sea, de las leyes de las provincias, que establezcan la inembargabilidad e inejecutabilidad automática, esta posición considera que esa normativa resulta inconstitucional porque transgrede el diseño constitucional de que todo lo vinculado a las relaciones acreedor y deudor y qué bienes del deudor responden o no frente al crédito es una cuestión de derecho común y que es de competencia delegada al Congreso Nacional. Por lo tanto, en función de lo que establece el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, ex 67, inciso 11, corresponde al Congreso regular las cuestiones de crédito-deuda y es una cuestión de derecho común. La normativa provincial que exorbita ese mandato constitucional resulta inconstitucional. Ese es el argumento clave vinculado al reparto de competencias a la luz de la Constitución que tiene esta posición doctrinaria y jurisprudencial. Esta posición es la que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Banco Suquía contra Tomasini, allá por el año 2002, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba, por entender que esta normativa provincial exorbitaba el marco diseño de competencia que establece la Constitución Nacional. Lo cierto es que hay que decir que después de ese caso Banco Suquía contra Tomasini, la Corte volvió a reiterar su mismo criterio en el caso Romero Carlos, que también se los acompaña en el material, señalando que la normativa provincial que acuerda un marco diferenciado de protección a la vivienda por encima de lo que establece el Código Civil y la Constitución Nacional es inconstitucional. ¿Bien? O sea, fíjense, esos dos fallos de la Corte van en ese lineamiento. Pero querría traerles algo más reciente y querría decirles que en los últimos tiempos también el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado recientemente en otro fallo, que es el caso Fideicomiso Suma contra Salvatori, donde en este caso, que es del año 2017, el 20 de marzo del 2017, tuvo ocasión incluso de volver sobre el tema, ratificando el criterio de la Corte, dejando al lado su posición, pero alineándose con la postura de la Corte, es decir, por la inconstitucionalidad de la normativa provincial, y además hizo una valoración de lo que establece el artículo 244 del Código Civil. De manera que el Tribunal Superior entendió que esta nueva regulación del Código Civil no modificaba el reparto de competencias que establece la Constitución Nacional a la hora de la regulación de la protección de la vivienda. En función de ello, en definitiva, declaró la inconstitucionalidad de la normativa provincial. Entonces, eso me pareció importante tenerlo en cuenta a la hora de decir que están estas dos posiciones, hemos visto jurisprudencia y demás, pero, digamos así, el Código Civil es contundente que para lograr la protección hay que ir por la vía de la afectación de la vivienda, o si no, a través de los otros paraguas protectores que hemos visto sinópticamente, como vivienda familiar, vivienda en uniones convivenciales, en las condiciones que establece el Código Civil. Lo último que quería señalarles, porque si bien hemos hecho referencia a la protección de la vivienda, en el marco convencional, constitucional, también hicimos alusión al esquema protectorio en el Código Civil, no puedo dejar de aludir a una cuestión que es de una gran actualidad y que tiene que ver con la suspensión de las ejecuciones de sentencia en materia de desalojo. Aquí tenemos el DNU 320 del corriente año, que regula distintas cuestiones vinculadas a las locaciones, como es el congelamiento de los precios de alquiler, de los plazos que se han establecido. También se ordena concretamente la suspensión de las ejecuciones de las sentencias de desalojo. Acá es importante que tengamos en cuenta bien los términos del artículo 2 de este decreto de DNU 320, porque no es que se prohíban los desalojos, no están prohibidos los desalojos, se inician, se pueden iniciar el juicio de desalojo, proseguir. Lo que se suspende transitoriamente hasta el día 30 de septiembre
es el lanzamiento. El lanzamiento y en relación a los inmuebles que establece el artículo 9 de ese decreto. ¿Bien? Esos desalojos que se pueden continuar promoviendo y respecto a los cuales se ordena la suspensión es en relación a aquellos desalojos en los cuales se ha motivado por falta de pago, lo cual se entiende por las razones de emergencia económica, sanitaria que se vive, que el inquilino probablemente no tiene dinero para abonar el canon locativo, entonces se le inicia el desalojo, pero queda suspendida la orden de lanzamiento. Eso es lo que establece el DNU 320, que también está vinculada con la protección de la vivienda, que es una norma sin duda sumamente razonable y totalmente tiene grandes, está impregnada de humanidad. Al respecto, queridos colegas, como último precedente que les cito, y luego las reflexiones finales, quiero decirles que ya hay un pronunciamiento que también se los acompaño, que está dictado por la Cámara Segunda Civil y Comercial Sala 2 Integrada de La Plata, de ahora de abril del 2020, en el cual, fíjense, en el marco de una acción de reivindicación, en la cual ya estaba en la etapa de ejecución de sentencia, se plantea la nulidad de todo el proceso, se apela el rechazo de la nulidad y la Cámara confirma el rechazo de la nulidad del proceso por vicios de citación y demás. Rechaza las nulidades la Cámara. Sin embargo, la Cámara, advirtiendo la presencia de menores en el inmueble, establece que no se va a ejecutar la orden de lanzamiento dado en la condena que hacía lugar a la reivindicación, dadas las razones humanitarias que existen en este momento con las dificultades de lograr una vivienda por parte de estos demandados que pueden quedar en una situación de vulnerabilidad, más que hay menores. Esto me pareció muy interesante, el voto del doctor Jankovic de la Cámara Segunda de La Plata, que para tenerlo en cuenta, donde se ordenó diferir el lanzamiento para cuando cese la situación de pandemia. Lo último, a todos mis queridos colegas, a todos, hoy pensaba, digo, ¿cómo puedo cerrar estas palabras que hemos dicho? Y me vino, la verdad, una frase de Le Corbusier, que fue un arquitecto suizo que fue un gran renovador en la arquitectura moderna y le dio mucha importancia a la vivienda. Le Corbusier decía que la vivienda es algo que está en todos los tiempos, en todos los lugares, y nos afecta a todas las personas. De alguna manera dice, hay que trabajar con las viviendas, decía el arquitecto, porque allí va gran parte de la felicidad humana. Bueno, la idea que yo tengo como último minutito es como anhelo que estas reflexiones que hemos hecho puedan ser útiles para ustedes como disparadores de valoraciones críticas y aportes de la dinámica que hay de los distintos sistemas de protección de la vivienda considerada como un derecho humano fundamental. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias.